Bueno, mis amados, vamos a ir a la palabra. Estamos compartiendo acerca de un mensaje que Dios nos ha puesto por el Espíritu para compartir, y es de guardar el propósito de Dios, cuidar lo que Dios nos ha entregado, cuidar lo que Dios nos ha encomendado, porque nosotros sabemos que lo que Dios le encomienda al hombre, generalmente el hombre lo descuida. Lo que Dios le encomienda al hombre, el hombre lo descuida de tal manera que lo deja perder. Así como cuando Dios le encomendó a Adán que cuidara esta tierra, que la labrara, que se alimentara de ella y que la cuidara. Sin embargo, no cumplió Adán con el propósito para el cual Dios lo puso aquí en esta tierra. Era que creciera, se multiplicara. Y aunque sabemos que en el fondo había un propósito de parte de Dios que el hombre pecara, porque es necesario que así fuera, y nosotros lo hemos entendido así. Sin embargo, eso está escrito para nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque para nosotros, ya nosotros conocemos lo que es el pecado, conocemos el mal, y ahora Dios usa todo lo que aconteció en el pasado y lo que aconteció a través de los tiempos para que ahora podamos comprender nosotros también otras cosas que Dios quiere que entendamos. Porque lo que hizo Dios, o lo que Dios planificó aquí en esta tierra, tenía un propósito eterno de tomar un pueblo de esta tierra, tomar una porción del pueblo de esta tierra para que reemplazar los ángeles caídos y para que seamos sus adoradores, porque hay un propósito eterno. Pero estamos hablando del propósito aquí en esta tierra, ya conociendo esos principios tan importantes de que Dios, cuando encomienda algo, quiere que se cumpla a cabalidad, que todo lo que Dios deposita en alguien, en una persona, en un instrumento, que todo lo que Dios deposita en un pueblo sea llevado a cabo, se cumpla ese propósito, se cumpla su plan, se cumpla su designio. Entonces, Dios nos ha venido hablando también la manera como Él ha querido dirigir a su pueblo desde el principio, siempre encomendando a un instrumento, encomendando a una persona. Y esto no quiere decir que una sola persona va a dirigir todo en la tierra, no. Simplemente es la representación. Así como Dios tomó un pueblo, lo sacó de Egipto y le encomendó ese pueblo a un capitán, a un líder, a una persona que estaba en autoridad, a alguien para que presidiera ese pueblo, para que dirigiera. Así como Dios en el hogar también ha encomendado un líder en la casa. No puede haber dos, no puede haber tres, un solo líder. Entonces, Dios siempre lo ha determinado así, de esa manera. Alguien tenía que dirigir, alguien tenía que capitanear, alguien tenía que guiar ese pueblo. Y es la enseñanza que Dios nos quiere dar en ese aspecto, de que Dios encomienda a un hombre, encomienda ese pueblo y le encomienda el propósito con ese pueblo. O sea que siempre hay un propósito, la preservación del plan de Dios, del designio de Dios, de la voluntad de Dios. Así como a Noé, después de que pasó el diluvio, Noé era el encomendado por Dios para que se preservara el propósito de Dios en esta tierra. Porque Dios destruyó por causa de la maldad y del pecado. Siempre por causa de la maldad y el pecado Dios destruye. Siempre trae destrucción. Siempre que su pueblo no le ha obedecido, viene destrucción. Siempre que su pueblo no se ha sometido, viene destrucción. Y este es un principio de Dios. Cuando uno empieza a conocer a Dios, sabe cómo Dios trata, sabe cómo Dios trabaja. Y que Dios no puede ser burlado por el hombre. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no se da cuenta, que Dios no sabe, que Dios no está viendo.
pero Dios lo ve todo y lo sabe todo. Y si lo ve para con los de afuera, que ya tienen un juicio determinado, ¿cuánto más para con nosotros, que nos ha llamado con un propósito tan especial de que seamos un pueblo a través del cual Dios quiere hacer resplandecer su gloria? Quiere mostrar su gloria, quiere mostrar su imagen, quiere mostrar su vida. Entonces, Dios ya nos ha venido hablando de cómo Dios comenzó a tratar con su pueblo. Ya hemos visto cómo comenzaron a haber reyes. Y estamos estudiando un poquito en cuanto a los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque fue el pueblo que Dios eligió. Vamos a hablar después, y estábamos viendo algunos aspectos de los reyes de Israel. Pero Dios a Israel lo entregó al desvarío. ¿A qué lo entregó? Al desvarío. Lo entregó al desvarío. Así lo entregó. A las 10 tribus del norte, Dios las entregó al desvarío. Dios, aunque les puso reyes y les nombró reyes y venían por herencia los reyes, pero lo entregó al desvarío. Así lo hizo Dios. No así con Judá. Dios tenía su mirada puesta en Judá, porque a Judá lo tomó como el remanente especial, lo tomó como la porción especial. Ya nosotros conocemos la historia. Después de Salomón se dividió el reino, y esto es bueno repetirlo para que sepamos de dónde salen las cosas. No la estamos estudiando fortuitamente ni por casualidad, sino que tiene que haber un entendimiento en nosotros porque estamos estudiando esto. Estaba el reino del norte, las 10 tribus, el reino del sur, las 2 tribus. Porque Dios permitió división. Mire usted, cuando Dios permite división y separación, es con un propósito. Lo permite con un... Es con un propósito. Lo permite con un plan. Lo permite con un designio. Lo permite con una voluntad perfecta de parte de Él. Hay una voluntad perfecta. Entonces, ¿qué sucede? Dios toma a Judá y comienza a tratar con Judá. A tratar con Judá. Y si nosotros damos cuenta, estudiamos la última parte y estamos haciendo énfasis en esto, en cuál es el corazón de alguien que Dios pone al frente. ¿Cómo debe ser ese corazón? ¿Y por qué Dios lo trazó esa pauta, comenzando con David? Él dijo que iba a dar un rey conforme a su corazón. Y así fue como lo puso, conforme a su corazón. Puso a David conforme a su corazón. Y él quería que todos los reyes que hubiera a partir de David tuvieran el mismo corazón que tuvo David. Que actuara de la misma manera, que se comportara de la misma manera, no en cuanto a su pecado, ni en cuanto a su debilidad. No estamos hablando de eso, porque Dios aquí no está hablando de debilidad. Nosotros damos cuenta que todos los reyes que Dios quitó, no los quitó por su debilidad. Podían ser débiles, sino por su desobediencia, porque hicieron lo malo. Cuando la gente piensa que, cuando leen la Biblia dice que fulano hizo lo malo delante de los ojos de Dios, siempre se imagina un pecado sexual. Yo no sé por qué. Nosotros estamos tan dañados con eso que siempre pensamos. Siempre pensamos. Y aunque David mató, sin embargo, el origen de su muerte, de la muerte que él que él ocasionó, del asesinato que él ocasionó, no era porque él quería matar, sino por causa de su pecado sexual, su pecado de debilidad. Entonces, esto es bueno que nosotros lo entendamos. ¿Por qué Dios trabaja de esta manera? Dios no está hablando aquí de debilidades humanas. Está hablando de algo que Dios quiere extirpar siempre de nosotros, que se llama rebelión. Amén. Santo. Porque nosotros, ¿cómo somos por naturaleza? Rebeldes. ¿Y qué es rebelión? No seguir el consejo de Dios. Eso es rebelión. Toda desobediencia es rebelión. Toda desobediencia, ¿qué es? Rebelión. Fíjense que Dios con el débil va al fin del mundo. Con el rebelde no va ni a la esquina. Con el rebelde no va ni a la esquina. Con el débil va para cualquier lado. Con el débil va a cualquier lado. Por eso un drogadicto usted ve que cae. Y Dios lo levanta. Dios lo puede levantar. Pero el rebelde lo eliminó de una vez.
¿Por qué? Porque aquí no se trata de debilidades. Aquí se trata, yo no estoy hablando aquí que tenemos libertad para caer en pecado, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando cómo Dios brega con las cosas. ¿Y cuál es el pecado? El pecado contra la santidad es un pecado sexual, un pecado, eso es contra la santidad, una mentira. Pero el pecado contra el gobierno, Dios no lo tolera. No lo tolera, y esa es la enseñanza que Dios nos da. Y por eso un líder tiene que tener el corazón de Dios. Usted ve Josafat, ¿qué estudiamos la semana pasada? O esta semana, perdón, el viernes, ¿sí? La semana pasada. ¿Qué estudiamos el sábado? ¿Qué estudiamos acerca de Josafat? Que Josafat, ¿qué hizo? Por haber hecho alianza, trabó su corazón, que era un mandato de Dios, que Judá no podía hacer alianza con Israel. Cuando Dios separa pueblos, no se puede hacer alianzas, porque Dios separa, y separa con un propósito, separa con un plan, separa con un designio, separa con una voluntad. Ahí es donde nosotros tenemos que entender. Dios sabe cómo lo hace, por qué lo hace, cuándo lo hace, para qué lo hace. Entonces esto es importante, que nosotros lo entendamos. Y aquí no está hablando de una persona, hermano, está hablando de un reino con otro reino, un rey con un rey. Porque en el caso de los reyes, ellos no podían hacer alianza. ¿Por qué? Porque mire lo que pasó en tiempos de Asa. En tiempos de Asa, muchos de Israel se pasaron a Judá porque vieron que Dios estaba con ellos. Y no era que Judá estaba haciendo alianza con los de Israel, no, era el pueblo que se pasaba porque veían que Dios estaba con ellos para someterse a Dios. Porque cuando un pueblo se somete a Dios, hermano, Dios le quita la espada y le quita el juicio. Pero aquí se trataba era de hacer alianza andando en malos caminos. Pero como un rey como acá, que andaba en malos caminos, Josafat hace alianza con él. No se puede hacer alianza. Si Dios se paró, se paró. ¿Por qué? Porque acá no iba a cambiar por hacer alianza con Josafat. Por el contrario, siguió con su perversión. Siguió igual. Y viene Josafat y le dice, tú eres como yo. Él no podía decir, tú eres como yo. Porque la diferencia no la estaba haciendo el hombre, la estaba haciendo Dios. Amén. Y es Dios el que hace la diferencia. Amén. No es el hombre. Entonces entendemos esto. Por esto es importante que ustedes sigan la secuencia de la palabra para que sepamos de qué estamos hablando. Porque hay cosas que ya se hablaron y no se pueden volver a repetir porque no hay el tiempo para repetir. Entonces es importante que nosotros meditemos en esta palabra. Entonces, vamos a ver aquí, después del reinado de Josafat, que ya sabemos cómo murió, y qué fue lo que pasó, cómo Dios le manda el profeta, que fue lo último que hizo Dios, cuando hizo alianza con ¿quién? Con Ocosías, rey de Israel. Hizo alianza, y miren qué cayó, qué terminó. Que se puso a construir barcos con él y Dios le rompió todas las obras y ahí quedó. Y Dios entonces le mandó el juicio. Le mandó el juicio porque esas obras no podían permanecer. Dios no se las había mandado a hacer. Y aquí entonces vemos que a partir de ahí después está Jorán y todos los reyes que pasaron ahí, hermano, que ni siquiera vale la pena. Aunque hay detalles ahí en cada reinado de cómo actuaron. Ninguno cumplió el propósito de Dios. Empezaron a hacer cosas indebidas, hicieron lo malo, actuaron mal, mataron gente, hicieron cosas que Dios no les mandó. Desastre por doquier. Y aquí llega a un reinado, que es el reinado de Ezequías. Este reinado marcó una pauta muy importante, porque Ezequías hizo cosas importantes. Aquí se comenzó a manifestar el corazón de este hombre, porque Dios siempre estaba esperando que todo aquel que él ponía como rey, que por supuesto era un descendiente del rey anterior, del que le había precedido, ese rey tuviera el corazón de Dios, por lo menos tuviera el corazón de David. Siempre Dios cita aquí a David, y siempre dice David su padre. No hizo como hizo David su padre, y ya no era el padre de él.
Ya era la sexta o séptima, octava o noveno descendiente. Ya no era el padre, pero a David lo llamaban ¿qué? Padre. Vamos a ir. Padre. Entonces, vamos a tomar esta palabra que se encuentra en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Capítulo 29. Más adelantito. Sí, más adelante, porque pasamos varios reinados que usted los puede leer, mirar qué hizo cada rey, para que veamos que ninguno de esos reyes, con muy pocas excepciones, hicieron algunas cosas buenas. De resto, no sirvieron. Aquí dice Ezequías: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Hay algo bien importante, y es saber que Dios trazó un reino, un tiempo de reinado de 40 años. Muy pocos llegaron a esos 40 años. Dios le dio a David 40 años, Salomón 40 años, y de ahí para adelante, de pronto algunos se encuentra uno que alcanzó a reinar 40 años. Ezequías no alcanzó a reinar 40 años. Mire, dice aquí: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años. ¿Por qué? Porque el reinado tiene que ver mucho. El reinado, el tiempo de reinado que Dios da. Aunque a Saúl le dio los 40 años, pero ¿qué hizo Saúl? Lo malo, 37 años. 37 años desde que cometió la desobediencia. Aunque antes de eso ya había cometido la primera. Entonces dice aquí: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? David su padre. Quiere decir que este hombre comenzó bien, comenzó a tener el corazón ¿de quién? De David su padre. No era el papá, pero a David se le tenía como padre. ¿Por qué? Por el corazón. Porque David tenía el corazón para Dios. Usted ve todo lo que Dios le permitió escribir a David en los Salmos. Cuántas bendiciones que hasta hoy todavía nosotros hemos aprendido, cantamos con lo que Dios le dio a David. Porque David se humilló, David reconoció a Dios por toda parte, reconoció la misericordia de Dios, reconoció la bondad de Dios, reconoció el amor de Dios, reconoció la fidelidad de Dios, los cuidados de Dios, reconoció esa misericordia en la falla del hombre, reconoció la grandeza de Dios, reconoció que Dios era el que lo había creado, y Dios le reveló cosas muy grandes, le reveló cosas tremendas. Cuando uno estudia los Salmos, uno se da cuenta cuántas cosas grandes Dios le dio a David. ¿Por qué? Porque David en todo tiempo reconocía a Dios. David en todo tiempo estaba reconociendo a Dios, hermano, en medio de los enemigos, en medio de las pruebas, en medio de los conflictos. Cuando pecó lo reconoció, cuando lo perseguían los enemigos lo reconoció, en momentos difíciles lo reconoció. En todo tiempo él estaba reconociendo a Dios. Amén. No tomaba decisiones sin consultar a Dios. No tomaba decisiones sin consultar a Dios. Preguntaba. Estaba continuamente ahí, en la presencia de Dios. Y uno se da cuenta, hermano, cómo Dios le reveló cosas. Para que haya salmos que expresen cosas tan profundas. Tan profundas, hermano. Como, por ejemplo, lo que habla de cómo el niño, cómo se forma, hermano, cómo se concibe el niño. Cómo dice: en pecado me concibió mi madre. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Hermano, cómo Dios le reveló cosas tan profundas a David. Y ahí nosotros nos damos cuenta. Cuando un hombre tiene el corazón de Dios, Dios comienza a darle, a revelarle. Y aunque quizás eso no es para todo el mundo, pero cuando estamos hablando aquí, estamos hablando de un hombre que tiene que ir al frente para que sea ejemplo para otros, para que sea testimonio para otros, para que sea vida para otros. Porque Dios sus perlas y sus tesoros no se la da a cualquiera. Dios le da los tesoros a aquellos que aprecian los tesoros de Dios. Y especialmente, no tanto apreciar los tesoros de Dios, sino apreciar a Dios que da los tesoros. Amén.
¿Por qué? Porque yo no voy a ir tras lo que Dios da, yo voy a ir tras Dios. Amén. Hay quienes buscan la sabiduría, hay quienes buscan la revelación, hay quienes buscan que Dios me dé, hay quienes buscan los dones, hay quienes buscan la unción, pero el hombre y la mujer de Dios que verdaderamente aman a Dios no buscan lo que Dios da, sino buscan lo que Dios es. Amén. Hay una diferencia muy grande. Buscar ser como Dios. Entonces aquí dice que este hombre anduvo conforme a las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Mire usted cómo comenzó por el principio. Este hombre, ¿qué hizo? Comenzó a reparar las puertas de la casa de Dios. No comenzó a hacer otra cosa. Comenzó a reparar las puertas de la casa de Dios. ¿Qué representación tan grande tiene esto? Nosotros somos la casa de Dios. ¿Y cómo está la casa? Destruida. Usted ve por qué hay que comenzar, hermano, a restaurar las vidas, pero no a restaurar que el matrimonio, que se le dañó, que se le barató. No. Que aquí haya un altar para Dios. Amén. Que se restaure. Porque el problema es que hemos dañado tanto la restauración, que pensamos que restauración es que el matrimonio se acabó, que la restauración es que el hijo que se fue de la casa vuelva. Si vuelve, gloria a Dios. Y si el matrimonio que se rompió restaurado, gloria a Dios. Pero eso no es lo que Dios restaura, hermano. Dios puede ponerse a restaurar lo temporal. Sí, lo restaura, amén. Él lo restaura, Él lo puede restaurar. Pero la restauración no es eso. Es que las vidas se vuelvan a Dios, que haya una ciudad que viva para Dios, que se entregue completamente a Dios, que seamos instrumentos en las manos de Dios, para que Dios pueda mostrar su gloria en nosotros y a través de nosotros, y que comencemos a vivir una vida de integridad para glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Imagínate que Dios arregle el matrimonio y mi vida hecha un desastre, y yo mintiendo, robando, haciendo poca vergüenza. ¿Dónde está la restauración? Me arregló el matrimonio y mi vida, ¿cómo está? Destruida. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros. Tiene que tratar con nuestras vidas, sacar la mentira, el engaño, todo, porque Dios quiere que nosotros tengamos el corazón de Él. Amén. Sigue aquí. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué cosa? La inmundicia. ¿Qué hay que sacar? Mire usted, cuando un rey tiene corazón para Dios, ¿qué comienza a hacer con el pueblo? Que el pueblo saque de sus corazones, ¿qué cosa? La inmundicia. Lo sucio, lo dañado, lo torcido, lo asqueroso, lo que ofende a Dios. Dice aquí: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Hermano, qué corazón de este hombre. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Ay. ¿Qué hizo el pueblo? Le volvió las espaldas a Dios. Qué terrible. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Hermano, cerraron las puertas del templo. ¿Cerraron las puertas de qué? Del corazón. Oh my God. Del corazón. No se le sacrifica a Dios. Y mire usted, el pueblo disfruta las bendiciones de Dios. El pueblo disfruta del amor de Dios. El pueblo disfruta de lo que Dios da. Pero ¿cómo es posible que Dios nos da todo y nosotros no le sacrificamos a Dios y le cerramos las puertas del corazón? Santo.
Dice aquí: por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Mire usted cómo se repite la historia. ¿Cuántas veces se ha repetido la misma historia? ¿Qué vemos hoy en la iglesia? Lo mismo. Execración, turbación, todo el pueblo turbado, todo el pueblo está mal. Nosotros vamos a entender por qué Dios está tomando un remanente. ¿Para qué Dios toma un remanente? ¿Para qué Dios trabaja con un remanente? ¿Qué quiere hacer Dios con el remanente? ¿Por qué? Porque yo me maravillo cuántas veces me encuentro personas que me dicen que no entiendo todavía qué es lo que Dios quiere hacer. Yo estoy tratando de entender. Y hay gente que ha oído mensajes por montones y no entiende qué Dios va a hacer. No entiende. ¿Qué Dios quiere restaurar? Y cuando nosotros vemos todas estas historias, ¿qué hizo Dios con su pueblo? ¿Por qué lo hizo allá? Ahora esto es espiritual. Es espiritual. Porque la lucha es espiritual, los enemigos son espirituales, no hay enemigos físicos como los tuvo Israel, son enemigos espirituales, pero hay una limpieza que también es espiritual. Porque me tengo que limpiar espiritualmente para que trascienda a lo natural y también esto sea para levantar un testimonio en nosotros y a través de nosotros en esta tierra para que glorifiquemos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Porque tiene que trascender. Tiene que trascender. ¿Por qué? Porque vivir, hermano, una vida conforme a Dios quiere que nosotros la vivamos, no es fácil. Porque dejar la vida de la carne no es fácil. Dejar el orgullo, la mentira, la arrogancia, la vanidad, la prepotencia. Por eso es que Dios tiene que hacer una obra muy poderosa en nosotros. Amén. Dejar las iras y las contiendas. Y estar velando para que eso se cumpla. Amén. Por eso es que velad y orad, velad y orad. La gente no entiende que velar y orar. Velar y orar es que yo no duerma por la noche. No duerma, pues probablemente usted no duerme, pero velad y orad. Yo tengo que orar todo el tiempo para que el propósito de Dios se cumpla, pero tengo que velar para que eso se esté cumpliendo como Dios quiere que se cumpla. Amén. Amén. Porque el problema de nosotros es que nosotros no velamos para que eso se cumpla en nuestras vidas. Yo tengo que velar a ver si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, si estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. Y por eso es que el Espíritu Santo tiene que redarguirme continuamente. Me haga ver lo que hay en mis actuaciones, que no me deje pasar una. Amén. Ay, santo. Amén. Que me haga ver todo. Amén. Que me diga, esta actuación no estuvo correcta, esto no es de acuerdo a mi santidad, esto no es de acuerdo a mi pureza, hermano. Porque cuando comenzó la restauración, ellos se cuidaban de restaurar ¿cuánto? Todo, detalle por detalle. Iban en el templo detalle por detalle, arreglando todo, limpiando todos los rincones, todo lo guardado, todo lo escondido. ¿De qué sirve yo arreglar la casa y los closets están llenos de desorden? Como hace mucha gente, cuando viene alguien a una visita, papá, todo el desorden para el closet. Eso no es arreglar. Si yo arreglar, ¿qué tengo que arreglar? Todo. A veces perfumamos por donde van a pasar los invitados y lo demás, ¿cómo está? O sea, Dios no es lavarnos la cara. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos lavamos la cara. Bien lavadita, carita de santidad, levantamos las manos, muchas rodillas ahí dobladas. Y después, hermano, viviendo malas mañas, malas costumbres, ira, contienda, haciendo cosas indebidas. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una vida totalmente, y yo tengo que vigilar ahí paso a paso. Ezequías estaba haciendo esto como líder. Y por eso alguien que Dios llama, un líder que Dios llama, un instrumento que Dios llama,
tiene que vigilar para que se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Como Dios lo estableció, como Dios lo dijo, como Dios lo manda. Porque ahí está el problema. El problema es consentir, como consintió Elí con sus hijos. Consintió. Y yo estoy hablando aquí de hijos espirituales. ¿Cómo tenemos que meditar un poquito? ¿Qué es lo que está formando Dios? Como Pablo, que se cuidó ahí de que los hijos espirituales caminaran, estuvieran ahí con él y que tuvieran un corazón para Dios. Y esto manda y enseña, le dijo Pablo a Timoteo, y encarga a hombres fieles y idóneos para que puedan enseñar también a otros. Esto que tú estás recibiendo de mí, lo que has visto de mí, lo que has oído de mí, esto manda y enseña. Aprende, Timoteo, toma consejo. Yo no te estoy enseñando esto por enseñártelo, yo te lo estoy enseñando porque esto tiene que pasar, porque mi partida está cercana, yo me tengo que ir de aquí, de esta tierra. Y como tú eres el que va a tomar la antorcha, tú tienes que hacer las cosas como tienes que hacerlas. Así que administre esto con cuidado. Guarda el depósito, guarda la doctrina. No te desvíes. Santo. Hermano, ¿por qué se pierden los propósitos? ¿Y por qué a través del tiempo? Dios esperaba que todos los reyes que gobernaran, hermano, hicieran lo que Dios quería que hicieran. Pero no pasó así. No pasó así. Dice aquí: por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación. Turbación es lo primero que Dios entrega. Cuando un pueblo no vive para Dios, ¿a qué lo entrega Dios? A turbación. Cuando un líder no vive para Dios, ¿a qué lo entrega? A turbación. Execración y escarnio. Como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. ¿Quién comienza a ser llevado? Todo el pueblo. Cautividad, problema, sale el pecado, la basura, lo dañado. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Quiere decir que este hombre entendió lo que Dios quería hacer. Y la única manera de apartar el ardor de la ira de Dios sobre el pueblo, sobre Judá, era que se comenzara a hacer la voluntad de Dios. Hermano, porque comenzamos a ver muchas cosas. Por esto es importante también como Dios nos ha hablado, hermano. Cuando Dios nos llama dentro de la familia como instrumentos, ¿qué tenemos que hacer? Y cómo tenemos que vivir para poder ser ejemplo para los demás. Testimonio para los demás, porque ¿qué hay en muchas de las familias? ¿Qué hay? Destrucción, pecado, basura, inmundicia. Eso es lo que hay, confusión. La familia perdida. Y si yo, que soy el instrumento, no sirvo para esto, si a nosotros que Dios nos ha entregado esta revelación, que la ha entregado, que ha esparcido todos estos mensajes, y por eso es que es importante escuchar. Yo no me voy a cansar de repetirle lo mismo, hermano, y le voy a decir por qué. Porque yo con eso me limpio la sangre suya. Porque hay que oír la palabra. Esos mensajes no están ahí para que cojan polvo. Esos mensajes hay que oírlos, repetirlos ahí, estar ahí, hermano, coger todas esas series que Dios ha dado y masticarlas, porque fueron el fundamento, fueron aquello con lo que Dios quiso traer la formación. De ahí para adelante Dios va a añadir más, pero Dios no le va a añadir más si la base de la primera no está. No se la va a dar. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que Dios dijo que había que hacer. Entonces, Dios está hablándonos a nosotros y está dando esto. Y por eso yo no puedo rehusarme darles a ustedes todo el consejo de Dios, porque me voy limpio de la sangre de todos ustedes. De todos, absolutamente de todos, los que Dios puso alrededor.
Y si Dios ha comenzado ahora un nuevo tiempo y hemos visto señales sobrenaturales en que Dios nos ha unido, nos ha mantenido, cómo Dios nos ha conservado para un propósito. Amén. Y ha conservado un remanente en las naciones y está uniendo más. Muchos están saliendo y se están moviendo y tienen que seguirse moviendo en el propósito de Dios, en el plan eterno, en lo que Dios quiere que nosotros nos movamos para que se cumpla este propósito del último tiempo. Que aún estando distantes, nosotros vamos a entender que si estamos allá en el sur, estamos en Centroamérica o en el norte o en el este o en el oeste, vamos a hablar lo mismo y vamos a pensar lo mismo, porque formamos parte de un remanente que Dios está levantando para la gloria de Dios. Amén. Y aun cuando ahora veamos diferencias y veamos que probablemente no me entiendo con este o con aquel, con el otro, es que Dios está trabajando, Dios está limando asperezas, está obrando su perfecta voluntad. No desechamos a nadie, que lo deseche Dios. Nosotros no sabemos quiénes son, los conoce Dios. Dios es el que sabe quién es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y por esto yo tengo muchas veces que callarme y actuar con prudencia y dejar que el Espíritu Santo haga de acuerdo a la voluntad de Él, para que el propósito de Él se pueda cumplir, de glorificar su nombre, para que la gloria no sea de nadie, sino de Él, que lo hace todo para la gloria de su nombre. Amén. Entonces Dios nos habla para que ese propósito se cumpla. Siga leyendo conmigo. Dice aquí: ahora pues, yo he determinado. ¿Qué corazón tenía aquí este hombre? Usted ve como en tiempos de Asa, que juraron solemnemente servir a Jehová y seguir a Jehová. Este hombre tomó una determinación. Y esa determinación es bien importante, porque él tomó una determinación. ¿Cuál fue esa determinación? Ahora pues yo he determinado hacer pacto ¿con quién? Con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, mire cómo le llama aquí, qué hermoso. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Amén. Aleluya. Santo. O sea, ¿cómo les está diciendo aquí? Jehová los ha escogido a ustedes para un propósito. Así como Dios nos hablaba en estos días en la oración del sacerdocio, y nos ha hablado tantos mensajes del sacerdocio, para que entendamos qué es sacerdocio. Porque Dios nos ha llamado a nosotros de muchas maneras. Sacerdocio santo, nos ha llamado siervos, nos ha llamado amigos, nos ha llamado príncipes, nos ha llamado árboles de justicia. Nos ha dado tantos apelativos de acuerdo al propósito de Dios. Nos llama soldados. Dice aquí: entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasi, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel. Usted ve que estos son todos descendientes de todos estos hombres que ya no estaban. Estaba la descendencia. La descendencia. Y dice: de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. Si usted se pone a estudiar estas genealogías, usted se va a dar cuenta, hermano, aunque ese no es el interés, no es tanto estudiar genealogías, pero que uno se puede dar cuenta. Así como en los tiempos de la restauración estaban los hijos de los siervos de Salomón. Y ya habían pasado como 300 años, 400. ¿Por qué estaban los hijos ahí? Quiere decir que esa gente era nombrada porque tenían un corazón para Dios. Amén. Amén. Santo. Aleluya. Tenían un corazón para Dios. Imagínense que si Cristo no viene antes, dentro de 200 años se diga estaban los hijos de Jonathan. Amén.
Dentro de 300, 400 años se diga que están los hijos de Jonathan. No pueden ser los hijos naturales. Pero que él vivió de tal manera y actuó de tal manera que hay una descendencia Amén. que con sus obras todavía sigue. Amén. Entonces, yo tengo que hacer las obras de David, no su pecado, no sus cosas, no, las obras. Actuar como actuó David con el corazón para Dios. Amén. ¿Qué tenemos que tener hoy? El corazón de Pablo. Yo quiero tener el corazón de Pablo. Amén. Claro. Porque Pablo fue un hombre que se entregó para Dios, vivió para Dios, se sometió a Dios, hermano, lo sufrió todo por amor a Dios. Hay gente que dice, no, mi ejemplo no es Pablo. No, Pablo dijo una verdad: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y para un hombre llegar a decir eso, Vivió Cristo. para un hombre llegar a decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿cuánto hay que pasar? ¿Cuánto hay que vivir? La vida del maestro. Entonces, Dios nos tiene que hacer entender a nosotros, amados. Yo le he pedido mucho y le sigo pidiendo a Dios por el remanente y por el remanente en las naciones, no solamente en la oración que hacemos por la mañana, no, pidiéndole a Dios por el remanente, rogándole a Dios por el remanente, para que el remanente entienda, para que el remanente comprenda. Hace tiempo Dios dio una palabra allá en Colombia y dijo que Dios estaba preparando un ejército para ir no solamente a esa nación, así como lo habló en Ecuador también y lo habló en República Dominicana, no solamente para ir al lugar allí, al lugarcito donde estaba ese remanente, sino para ir a muchos lugares en la nación y después a muchos lugares en las naciones. ¿Por qué? Porque Dios prepara un ejército para que vaya, un ejército para que sea esparcido, Amén. un ejército para que sea regado, Amén. para que la gloria no sea de ningún hombre, sino la gloria sea de Dios. Amén. Amén. Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, hasta hace cuánto tiempo la gente estaba andando detrás de los grandes ministerios. Y a ver dónde están los grandes ministerios, muéstremelos. Aún en Sudamérica la gente estaba esperando que llegara el ungido de aquí de Norteamérica. Que venga un ungido de esos que están por la televisión. Y la gente está esperando que le ponga la mano el ungido. Y no porque no se pueda poner la mano, y no porque no se pueda transmitir. Yo no estoy hablando de eso. Estoy diciendo es por qué todos estos grandes ministerios que se levantaron y que muchas veces iban por Sudamérica. Ustedes que están esperando el gran adorador. Allá en República Dominicana estaban, hermano, anunciando tremenda celebración. Y perdónenme que nombre, hermano, porque no me gusta nombrar. Porque líbreme Jehová de tener prejuicios personales. Pero le digo una cosa, hermano. Allá estaban anunciando a quién? A Marcos Witt. Gran concierto. Santo. Hermano, ¿qué ejemplo me da Marco Witt? Santo. Pero la gente lo está esperando, porque canta así, porque canta así. Para tirarse la fiesta como la tiraba en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Y a dónde nos quiere llevar? Entonces, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Y nosotros tenemos que saber cuál es el corazón Amén. de alguien que preside, de alguien que va al frente. ¿Cuál es el corazón? Porque uno tiene que soportarlo, sufrirlo, tolerarlo, como hemos estudiado en estos días de Moisés y de Aarón, que lo tuvieron que tolerar del pueblo, y Caleb y Josué y todo el pueblo contra ellos, todo el pueblo, montón de rebeldes y opositores al propósito de Dios. Entonces dice aquí, de los hijos de Elisafán, Sinri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedotún, Semaías y Uziel. Usted ve que estaban ahí, hermano. La gente no entiende cuando eso aparece, porque la gente cree que era el papá. No era el papá natural. Puede ser que en algunos casos sí, porque eran hombres que habían hecho lo correcto. Pero aquí las obras estaban caminando con ellos. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron. ¿Qué hicieron todos?
Se santificaron. ¿Qué es santificarse? Apartarse para Dios. Amén. Y si yo decido apartarme para Dios, ¿cómo tengo que vivir? Santificándome, limpiándome. Porque el que decide apartarse para Dios, tiene que empezar a decirle al Señor, límpiame, Amén. Amén. y lávame, y purifícame, porque yo decidí apartarme para ti. Yo ya no quiero vivir más para el otro lado. Yo quiero vivir para este lado. Quiero vivir para el lado tuyo. Amén. Amén. Estoy de tu lado. Amén. Estoy de tu parte. Amén. Aleluya. Y dice, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Quiere decir que para poder comenzar a limpiar la casa, ¿qué hay que hacer? Limpiarnos, Diga, santificarme. santificarnos. Y si yo no estoy santificado, ¿puedo ayudar a limpiar la casa de Dios? No. Debe que terrible. ¿Cómo tiene que estar alguien que preside? ¿Y cómo que tiene que estar un pueblo que quiere ir a las naciones? Santificado. Apartado. Wow, no puedo decir. Usted ve, hermano, que esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Porque hay mucha gente que quiere ir. Y yo no estoy hablando, hermano, de un viaje o lo que sea. Estoy hablando, hermano, de hacer una obra, hacer una labor para Dios. ¿Y por qué Dios se está ocupando de tomar un remanente y limpiarlo y purificarlo? Y aquí estamos hablando de un remanente, hombres, mujeres, todo el pueblo que Dios ha llamado para un propósito, para un plan, para un designio, para una voluntad. ¿Qué Dios quiere hacer? Porque esto es una tremenda enseñanza, hermano. Porque dice, estos que fueron escogidos aquí arriba, estos se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Quiere decir que nadie que no estuviera santificado podía ser un instrumento para limpiar la casa de Dios. Santo. Lucha. Oiga, para limpiar. ¿Para qué? Para limpiar. Yo no sé si usted entiende. ¿Qué es limpiarse primero para poder limpiar? Santificarme. Eso es que vamos a decir que el ama de casa, para poder limpiar la casa, ¿qué tiene que hacer primero? Limpiar. Bañarse bien bañadita, Para entrar a la mansión. ponerse un buen traje, un lindo traje y ponerse a limpiar. O sea, no se puede limpiar si se está como sucio. Las mujeres para limpiar la casa primero limpian y después se bañan, ¿verdad? Ahora hay que limpiarse primero. No, ahora no lo va a hacer a usted literalmente. Ahora es capaz de decir, el pastor dijo que para poder limpiar la casa había que bañarse bien y arreglarse bien. Porque así entendemos todo y lo torcemos todo. Estamos tan dañados que lo torcemos todo. Alguien dice que recibió el Espíritu Santo subido sobre una escalera y todo el mundo compra una escalera para subirse a ver si recibe el Espíritu Santo. Señor, por favor. Porque estamos dañados. Entonces, tenemos que entender esto en el Espíritu. ¿Y por qué Dios nos está mandando a qué? A santificarnos, a limpiarnos, a pedirle a Dios que nos limpie, que nos lave, que nos purifique, que nos aparte, Amén. que nos lleve a vivir para Él. Dice aquí, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Ellos sacaban todo y lo tiraban allá. Esto del torrente de Cedrón se nombra mucho, por una representación que tiene, no es el tema ahora.
Lo que estamos hablando aquí es el corazón de un líder, el corazón de un pueblo. Y que Dios siempre, para cumplir un propósito, toma un pueblo y toma un líder. ¿Y cómo tiene que ser el corazón de ese líder? Limpio. ¿Y qué tiene que hacer ese líder? Dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey a la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel. Era para que todo el pueblo fuese ¿qué? Limpio. Amén. Para que todo el pueblo fuese ¿qué? Limpio. Dice aquí, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Otra vez David. De Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David, Y de Asaf. santo Dios, y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Amén. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. En otras palabras, el pueblo se derramó. Santo. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Tremenda falla ahí. Así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Ay, como Dios quiere. Porque Dios nos ha hablado a nosotros que no podemos retardar el propósito. Cuando un instrumento, un líder, no se dispone de corazón para Dios, el propósito se retrasa. Y cuando un pueblo no se dispone, el propósito se retrasa. ¿Debe por qué tiene que haber disposición? Porque a la gente dice: no me importa, los días pasan, no importa, sigo cogiendo lo suave. Ok, sigue cogiendo suave. Y le está haciendo daño al propósito de Dios y al pueblo. ¿Usted ve la importancia, hermano? Es que esto no es religión.
Si esto fuera religión, esto es fácil. Esto es sencillo. Porque si es por religión, hermano, yo voy al culto y ya, voy un día y voy cuando me da la gana y estoy ahí, ya, no importa. Hermano, porque Dios como quiera va a obrar. No, es que no es eso. Es que Dios está haciendo una obra en nuestro interior. Y esa obra tiene que ser terminada. Amén. Aleluya. Por eso es que tiene que haber disposición de corazón. Cuando Dios me habla algo, yo tengo que estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Dios me dice algo, esto lo voy a hacer inmediatamente. Dios me lo dijo, el Señor me lo mandó. Aquí cuando, hermano, el rey Ezequías dio la orden y se comenzó la orden, inmediatamente comenzaron a santificarse, inmediatamente comenzaron a limpiarse y dijeron, esto no va más, esta suciedad hay que sacarla. Y se limpiaron para poder entrar al templo a limpiar y hacer lo que tenían que hacer. Y eso es lo que Dios nos ordena a nosotros. Por eso cuando Dios me manda algo, yo no puedo tomar más tiempo, yo no puedo, hermano, decir, no, mañana lo hago. No, yo no lo voy a hacer. Aún en el mundo la gente dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer. Cuando Dios me manda a hacer algo, yo lo voy a hacer. Amén. Problema es que nosotros esperamos. Y los días pasan. Y el tiempo pasa. Y dejamos pasar. Yo sé que el pueblo de hoy está como está, hermano. Pasa más angustia y angustia, pruebas y pruebas y problemas. Se retrasa el propósito. Se retrasa el plan. Cuando Dios me puso a mí en el corazón, en el remanente, que tenía que viajar cada cierto tiempo y me ha dado detalles contundentes de las cosas. Y así mismo se ha cumplido al pie de la letra, como Dios lo ha puesto. Porque no es un capricho humano. Forma parte del plan de Dios. Amén. Forma parte del designio de Dios, de la voluntad de Dios. Eso no es un capricho. Otros de afuera que no entienden el propósito lo ven como un capricho. Otros de afuera lo ven como una tontería. Pero, hermano, cuando uno entiende el propósito, cuando uno comprende qué Dios quiere hacer. A mí una de las palabras que Dios me dio, y se lo digo al remanente ahora que está ahí escuchando, fue que Dios quería afirmar el remanente. Quiere afirmar el remanente. Que el remanente se afirme. Que el remanente esté fuerte. Amén. Que el remanente deje la fluctuación. Y eso es lo que yo más he visto, hermano, que se fluctúa. Hoy estamos bien, hoy me reúno con mañana no tengo tiempo, no puedo. Hermano, cuando las cosas de Dios van por encima de todas las cosas de esta tierra. Amén. Amén. Y yo no puedo dejar de hacer, hermano. Nosotros siempre estamos buscando excusas para no hacer la voluntad de Dios. Ay, Señor. Cuando la voluntad de Dios está por encima de todo. Hermano, el rey Ezequías aquí no se puso a preocuparse por otro lado. El pueblo tiene problemas, el pueblo tiene esto, el pueblo tiene lo otro. No. Aquí lo primero que hay que hacer es una cosa. Aquí hay que santificarse. Amén. Aquí hay que apartarse de maldad. Aquí hay que sacar las inmundicias y vivir para Dios. Santo. Aleluya. No se puede. Yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me ha dicho. Es por el contrario. Más fuego todavía. Y que no se apague. Yo no puedo dejar, hermano, las negligencias, las pequeñas negligencias, hermano, echan a perder los propósitos. Mire usted, hermano, dice el libro de Cantar de los Cantares, cazando las pequeñas zorras que echan a perder las viñas, los sembrados. Nosotros estamos pensando en el animal grande. No. Los animalitos chiquititos. Eso se la comen. Eso se las comen. Usted una rata la mata más fácil. Y los chinches o las chinches le invaden a usted sus camas y usted no lo puede matar. Hasta que tiene que botar los colchones y la cama completa. Y nosotros nos damos cuenta. Los chinches invaden. Uno que usted traiga.
Se llenó de una vez. Se llenó. ¿Por qué? Porque no son visibles fácilmente. ¿Sabe cuándo ustedes se dan cuenta? ¿Cuándo usted se da cuenta? Cuando ya está bien lleno. Y cuando se lo están comiendo a usted. Entonces, nosotros, hermano, no meditamos eso. No meditamos. Cuando yo veo cómo Dios llamó a su pueblo y lo llamó para que viviera todo el tiempo para Dios, para Dios, para Dios, para Dios, para que le sacrificara a Dios, estuviera con Dios, hermano, para que Dios nos salvó a nosotros. Dios no nos salvó a nosotros, hermano, por salvarnos, porque yo le caí bien a Dios y me salvó. No, me salvó con un propósito. Hallé gracia delante de sus ojos. Amén. Y me salvó con un plan. Me salvó con un designio. Me salvó con una voluntad. Siga leyendo. Versículo. No, en el 31. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Oiga, él escribió, oiga bien, por todo Israel y Judá. Y el rey había tomado consejo con su príncipe y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados. ¿Que no habían? Suficientes sacerdotes santificados. No podían celebrar la Pascua. Ahora, ¿cuántos somos sacerdotes en el nuevo pacto? Todos. Todos. ¿Cuántos estamos santificados? Ay, Señor, no puedo hacer alianzas. Nosotros no entendemos a veces cosas. En Babilonia aún, hermano, el hacer memoria del pacto que Dios hizo con su pueblo, que era tomar la cena, se volvió un relajo. La gente lo tomaba por tomarlo y era un relajo. Qué bueno que está el vino, dulce, wow. ¿Dónde compraron las uvas? ¿Ya cómo compraron la libra? ¿Y ese pan quién lo hizo? Qué bueno que está. Y no saben lo que están representando. Cuando Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Esto no es un relajo. Esto no es por hacerlo por hacerlo. Perdóneme, hermano. Una rutina. Y lo hacemos el primer día del mes. O lo hacemos el último domingo del mes. O lo hacemos tal fecha. Y lo hacemos por costumbre. Y una rutina. ¿Para qué yo quiero rutinas? Y no sé qué representa. Religión, Santo. Apariencia. de piedad. Hermano, yo tomé la comunión muchísimas veces en la iglesia católica, perdóname. Entonces, hermano, ¿qué es lo que la gente piensa? Yo muchas veces pregunto, Señor, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿En qué está nuestro pensamiento? Pues Dios no quiere una vida doble. Dios no quiere, hermano, una vez actuando así, otra vez actuando así. Entonces, ambivalencia. No, mi hermano. Dios me quiere a mí todo el tiempo ahí, velando para que eso se cumpla. Aleluya. Santo. ¿Dónde está el pueblo que se aparta para Dios? ¿Dónde está el pueblo que renuncia? Ay, santo. ¿Dónde está el pueblo que se entrega? ¿Dónde está el pueblo que se da? Que no toma las cosas deportivamente. ¿Dónde está el corazón de ese pueblo?